El 22 de noviembre de 1987, Manuel Cloutier logró ganar la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Tras la elección del 6 de julio de 1988 y un proceso electoral controvertido, los resultados oficiales dieron el triunfo al candidato priista Carlos Salinas de Gortari. Cloutier fue colocado en el tercer sitio con un 17% de la votación, atrás del candidato del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Al día siguiente, Cloutier declara que la razón por la que se cayó el sistema de cómputo fue que los representantes de los partidos de oposición en dicho sistema descubrieron un banco de datos ya con resultados, apenas 2 horas después de concluida oficialmente la jornada electoral. Por lo tanto, denuncia la ruptura de la legalidad y anuncia el arranque de la resistencia civil. Para exigir la repetición de los comicios, Cloutier hizo desde manifestaciones masivas hasta presentarse a comparecer en comisiones de la Cámara de Diputados. Incluso llegó a forcejear riesgosamente con elementos de seguridad del presidente Miguel de la Madrid en un acto oficial frente a Palacio de Bellas Artes, en que unos soldados cortaron cartucho enfrente de él, a lo cual un oficial se opuso violentamente a levantar el arma de sus subalternos y reprenderlos. En septiembre de 1988, cuando se debatía en la Cámara de Diputados la calificación de la elección presidencial, Cloutier demandó a los legisladores anular las votaciones, no solo por las denuncias de irregularidades cometidas en la jornada electoral, sino también por las denuncias de manipulación de los resultados en favor de Carlos Salinas de Gortari. Además, pidió la apertura de los paquetes electorales. La rotunda negativa del colegio electoral a la apertura de los paquetes demuestra dos grandes verdades. Por una parte, la inutilidad de su guardia y custodia, y por otra, que el propio gobierno sabe bien que el contenido de las actas de escrutinio no coincide con el cómputo correcto de los votos reales que están dentro de los paquetes, tan celosa como vanamente custodiados. Ofreció como prueba de la impugnación general del proceso el propio contenido de los paquetes electorales y concluyó: ¿valdrá la pena negarse la revisión de los paquetes a costa de la legitimación y autoridad moral del próximo gobierno? Tras la ratificación de los resultados oficiales a favor de Carlos Salinas de Gortari, Cloutier prosiguió su lucha política, ahora en pos de una reforma electoral verdaderamente democratizadora. Asimismo, realizó un ayuno del 15 al 22 de diciembre de 1988 en la columna de la Independencia de la Ciudad de México en protesta por las denuncias de fraudes realizados en Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Cuauhtémoc Cárdenas acudió a visitarlo y acordó con él algunas acciones a favor de la democracia. Ya para 1997, Vicente Fox había manifestado públicamente su interés por ocupar la presidencia de la República, cargo para el cual sería habilitado solamente tras la reforma constitucional del artículo 82 en 1993, que permite a los mexicanos por nacimiento, hijos de padre o madre de origen extranjero nacidos dentro de territorio nacional, aspirar al puesto. El 14 de noviembre de 1999, Vicente Fox se hizo de la candidatura presidencial. Fue una larga campaña política que duró más de 2 años, la cual se caracterizó por implementar novedosas estrategias de mercadotecnia políticas inspiradas en su experiencia profesional. Contó con el apoyo de diversas instituciones. Una de las más polémicas fue la llamada Amigos de Fox, cuyo titular, Lino Corrodi, fue acusado de permitir recursos provenientes del extranjero y de otras fuentes desconocidas, situación que el mismo Corrodi aceptó públicamente, aduciendo que dicho financiamiento había sido efectuado durante la precampaña, evitando así incurrir en delito electoral alguno. No obstante, la duda sobre la legalidad de dicho financiamiento persistió. La organización aglutinó a más de 4 millones de personas y fue la primera en utilizar Internet como un medio de activismo social en campañas presidenciales. A pesar de los esfuerzos de su coordinador nacional de Internet, Felipe Goicoechea, la organización fue disuelta oficialmente a finales del año 2000. En el año 2000, Fox, representando a la Alianza por el Cambio, compuesta por el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista, y con el apoyo del candidato del ahora extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, logró un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional con casi el 42.5% de los votos, lo cual es suficiente en la legislación electoral mexicana para declarar a un candidato ganador. La legislación mexicana no contempla una segunda vuelta electoral. Después de los diferentes acontecimientos, como el proceso de desafuero, López Obrador logró llegar a la contienda electoral en solitario, ya que su supuesto rival en la elección interna de su partido, Cuauhtémoc Cárdenas, declaró que no intentaría contender por alguna candidatura. Inició su precampaña el 11 de agosto del 2005 con lo que llamó los 50 compromisos básicos ante el pueblo de México. Durante su precampaña, misma que culminó el 10 de diciembre de 2005, visitó los 31 estados de la República y las 16 delegaciones del Distrito Federal. López Obrador tomó protesta como candidato de la coalición
por el bien de todos y obtuvo su registro como candidato ante el Instituto Federal Electoral, comenzando su campaña en Metlatonoc, Guerrero, el municipio más pobre del país. En esta elección sus rivales fueron Felipe Calderón Hinojosa por el Partido Acción Nacional, Roberto Madrazo Pintado por la Alianza por México, Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Roberto Campa Cifrián por el Partido Nueva Alianza. Se vio como una contienda muy reñida, pues al finalizar una tregua ordenada por el Instituto Federal Electoral, el candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa comenzó a lanzar diferentes ataques en contra de López Obrador, acusándolo de ser un peligro para México y de intolerante. La razón de esto era que López Obrador, durante un mitin en el estado de Oaxaca, se refirió al presidente Vicente Fox como chachalaca, es decir, un ave muy ruidosa. Pero esta semana Andrés Manuel López Obrador hizo promesas que no va a cumplir y que no va a poder cumplir, y que si las llegara a cumplir generarían un grave problema en la economía. López Obrador es un peligro para México. Nuestro futuro tiene dos caras. Una, la del peligro. Es mentira que López Obrador creó 800,000 empleos en el Distrito Federal. El modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal. López Obrador, un peligro para México. También en las promociones de televisión, algunos de ellos propiedad del Consejo Coordinador Empresarial, se le comparó con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, así como también se le acusó de haber triplicado la deuda del Distrito Federal, aunque no se dieron a conocer cifras reales. De en ese caso de llegar a ser presidente, causar crisis al país y de que aumentase la inseguridad durante su mandato. La campaña, centrada entre él y el candidato Felipe Calderón Hinojosa, aumentó su nivel de confrontación en los promocionales de televisión, causando conflictos en el seno del IFE, donde se pidió la suspensión de los promocionales. Luego participaría en el segundo debate, donde difundió datos sobre contratos de servicios que beneficiaban a empresas del cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, Diego Hildebrando Zavala, en Pemex y en el IFE, provocando una discusión sobre la veracidad de las acusaciones. El 29 de junio del 2006 tendría su último acto de campaña en el Zócalo del Distrito Federal, en una masiva movilización. López Obrador y grupos afines se declararon inconformes con los resultados del conteo general realizado el día de la elección, así como también del conteo por actas llevado a cabo el día 5 de julio, alegando la existencia de un fraude electoral. Asimismo, una campaña ante la opinión pública que solicitaba un segundo conteo de los votos en todas las casillas. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió abrir solo una fracción del total de las casillas, negando la solicitud formal hecha por la CPBT de abrir la totalidad de los paquetes electorales. Por último, el discurso pronunciado por Luis Donaldo Colosio Murrieta frente al Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 1994, en el aniversario del PRI, se considera como el rompimiento con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y una revolución de la política neoliberal. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Aunque Salinas de Gortari estuvo de acuerdo con el contenido del discurso, el periódico El Norte de Monterrey registraba las presiones hechas por el oficial mayor de la presidencia, José María Córdoba Montoya, para que renunciara a Colosio. Córdoba Montoya desmintió la versión y después del asesinato de Colosio, asumió un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, D.C., aparentemente con la anuencia de Ernesto Zedillo. Córdoba Montoya tampoco sería juzgado o siquiera investigado durante el sexenio de Zedillo por sus supuestas ligas al narcotráfico en las conversaciones telefónicas filtradas a la prensa con Marcela Bodenstedt, con la que Córdoba tendría un romance, una ex policía con nexos con el cártel del Golfo de García Abrego.